Pero ¿cómo ingresa para realizar la fotosíntesis el agua y el dióxido de carbono a la planta? En el caso del agua, sabemos que el agua ingresa a través de las raíces, ya que es transportada hacia las hojas por conductos del xilema, ¿ya? En el caso del dióxido de carbono, lo va a hacer a través de estas células que están formando parte de los estomas en la parte inferior de las hojas. Recordemos que los estomas permitían el intercambio de agua y de gases de la atmósfera, pero el agua que se necesita para la fotosíntesis es el agua que proviene de la raíz, ¿ya? Lo que ocurre es que el intercambio de agua, ¿cierto?, en los estomas permite la salida de agua desde la planta en los procesos de transpiración. Cuando las concentraciones de sales al interior de las células guardianes, ¿cierto?, que son las que forman los estomas, es mayor que fuera de estas, el agua ingresa a través de ellas por osmosis, provocando que se hinchen y se cierren los estomas para evitar, ¿cierto?, la pérdida. Y por el contrario, cuando la concentración de sales es mayor fuera de las células guardianas, el agua va a salir de esta y el estoma se va a abrir, permitiendo que además que salga el agua, ingrese dióxido de carbono al interior de esta célula, ¿ya? Por lo tanto, a través del proceso de fotosíntesis el oxígeno va a salir, pero a través del proceso de respiración el agua sale, pero el dióxido de carbono va a ingresar. Bueno, en el caso de la transpiración, como ya hemos mencionado, corresponde a la salida de agua por los estomas. Cuando la cantidad de agua no es suficiente, los estomas, por lo tanto, se van a cerrar, impidiendo la entrada de dióxido de carbono. Y al cerrarse e impedir la entrada de dióxido de carbono, van a impedir también la salida del agua a través de los estomas. Una planta va a necesitar mucho más agua que un animal en peso comparable. Si tomamos, por ejemplo, la totalidad del agua que se encuentra en las raíces de una planta en crecimiento, va a ser liberada al aire en forma de vapor de agua, y solo una pequeña proporción es realmente utilizada por las células vegetales. Por lo tanto, vamos a encontrar que en los estomas va a existir intercambio tanto de dióxido de carbono como de agua, ¿ya? Pero el agua es por el proceso de transpiración, y el dióxido de carbono, ¿cierto?, que va a ser imprescindible para los procesos de fotosíntesis. Y acá vemos el ingreso de la luz, ¿cierto?, hacia las células vegetales. En la vida de los seres vivos vamos a ver que depende exclusivamente de la luz. La energía luminosa es capturada por los organismos fotosintéticos, quienes las van a utilizar para formar carbohidratos y oxígeno libre a partir del dióxido de carbono y del agua, en una compleja reacción. Por lo tanto, vamos a decir que la fotosíntesis, la energía luminosa, se convierte en una energía química, ¿cierto? Y el carbono se fija en compuestos orgánicos, como va a ser la molécula de glucosa. Pero la fotosíntesis se necesita realizar en ciertas etapas, ¿cierto?, que van a ser muy organizadas. Por ejemplo, la transformación de la materia. En la fotosíntesis debe existir transformación de sustancias simples e inorgánicas, como por ejemplo el dióxido de carbono y el agua, en sustancias orgánicas de mayor complejidad, por ejemplo la glucosa. La fotólisis del agua permite que se libere el oxígeno al ambiente. Recuerden que la fotólisis del agua significa la lisis o rotura de la molécula del agua a través o mediante la luz, ¿ya? Y cuando se rompe la molécula de agua, lo que nosotros vamos a hacer, o la que las plantas van a hacer, es utilizar el hidrógeno, ¿cierto? Y los electrones que van a ser liberados. En cambio, el oxígeno que queda, ¿cierto?, de la rotura de la molécula de agua es liberada hacia el ambiente, que es el mismo oxígeno que nosotros respiramos. Una vez que la planta sintetiza la glucosa, esta puede ser utilizada en varias formas, como por ejemplo la formación de polímeros como el almidón y la celulosa. En el caso del almidón, es una molécula de alto valor energético que se almacena en tejidos de reserva de las plantas. En cambio, la celulosa constituye las paredes celulares y los tejidos que brindan sostén y protección a las plantas. Cuando hablamos de la ecuación química que resume el proceso de fotosíntesis, miremos que es endergónico. ¿Por qué endergónico? Porque requiere de energía, y en este caso la energía la está aportando, ¿cierto?, lo que es la energía del sol.